Listo, bueno, ahora sí, vamos a presentar al siguiente conferencista del orden del día. José Rafael Salguero Rosero, ecuatoriano, es catedrático de la asignatura de Identidad Visual Corporativa, Antropología Visual y Semiótica en la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad Nacional de Chimborazo desde 2011. Actualmente es coordinador académico del programa de la Maestría en Diseño, con mención en Gestión del Diseño, integrante del Grupo de Investigación Diseño y Cultura Visual, que se adscribe a la línea de investigación Comunicación y Cultura. Su producción intelectual abarca temáticas referentes a la pedagogía del diseño, la semiótica aplicada al diseño social, branding, y a partir de su tesis doctoral ha sido un publicador acervo de temas afines a la heráldica, a la emblemática, y a la semiótica y a la imagen de la materia visual. Para el que se acaba de presentar con su conferencia, pues vamos a dar la palabra a Rafael Salguero desde el Ecuador. Rafael, bueno, ya tú te acabas de presentar con tu trabajo de investigación. Bienvenido a CIJAD 4, abrazos fraternales desde Bogotá, y bueno, quedamos en tus manos. Hola Jairo, por favor me confirma si se está escuchando bien allá el audio. Sí, señor, perfecto. Aquí te vemos perfecto en presencial y en sala también. En sala virtual también. Muy bien, pues entonces empiezo saludándote, mandándote un abrazo afectivo desde acá, desde Riobamba, Ecuador, para ti por la invitación y para todos los amigos y colegas de la universidad que están allí presentes, también a quienes se han conectado a través de las redes y nos van a acompañar este tiempo de compartir experiencias. Quiero que más allá de una conferencia magistral, la he preparado intentando o esperando un tanto una interacción con los chicos, con las chicas que están presentes tanto de manera presencial como de manera virtual. Voy a empezar en unos minutitos ya a compartir cierto contenido, pero ustedes tienen la libertad de interrumpirme cuando quieran. No lo quiero hacer de manera corrida, a veces voy a ser yo el que pregunte, pero en otras ocasiones espero también que ustedes puedan interactuar tanto allí en directo como por las redes. Ustedes levantan la mano o escriben las preguntas en el chat, respondiendo de tal manera que sea un diálogo interactivo más que una conferencia en el sentido lineal solo en mi persona. ¿Estamos de acuerdo? Claro que sí, Rafael, te cuento un poco. Aquí el público que tienes hoy aquí de manera presencial es un público de lujo. Es un grupo lindísimo, que es el de primer semestre de la Escuela de Publicidad Internacional, y es un grupo de mentes brillantes a quienes seguramente te van a hacer preguntas en el transcurso de tu charla, como tú se los has solicitado. Bueno. Genial, genial. Bueno, entonces partimos, ¿sí? Partimos. Allí ya seguramente están mirando mi presentación, ¿verdad? Sí. ¿Me lo confirman? Bien. Bueno, muchos se preguntarán, bueno, ¿cuál es la relación del tema dentro de esta sala, ¿no? Estamos en una escuela de publicidad y yo vengo a presentar un poquito la experiencia básicamente de el enfoque diferenciador de la enseñanza del diseño en la currícula de nuestra universidad a la que pertenezco, de la Universidad Nacional de Chimborazo. Entonces, quiero decirles que voy a intentar ir combinando lo que voy a explicar con lo que va a ser su mundo profesional. Seguramente para ustedes términos como inspiración, ideas creativas, innovación, impacto, originalidad, les va a resultar unos términos muy afines a lo que ustedes esperan, ¿no? Están empezando un camino maravilloso en el sentido de trabajar en publicidad y
en el mercado, ¿sí? En el mercado, todas las empresas están buscando precisamente ideas originales, ideas impactantes, ideas fuera de lo común, entre otras. Entonces, lo que vamos a mirar hoy, o lo que vamos a compartir hoy, quizá les va a abrir ciertas puertas para encontrar ciertos procesos de inspiración, ¿sí? Entonces, vamos para allá. Quiero empezar con uno de mis autores favoritos. Como ya Jairo decía, una de mis líneas de investigación es la semiótica y Charles Peirce dice, la trama y la urdimbre de todo pensamiento y de toda investigación son símbolos. Y la vida del pensamiento y de la ciencia es la vida inherente a los símbolos. De modo que es incorrecto decir que un buen lenguaje es importante para un buen pensamiento. Simplemente porque es la esencia de eso. Bueno, Charles Peirce es uno de los principales exponentes de la semiótica y es uno de los autores más afines para quienes estudiamos comunicación visual. El diseño gráfico como la publicidad tienen que ver, y cuando nosotros construimos un mensaje visual, no estamos haciendo otra cosa que generando o construyendo, ¿sí? Generando o construyendo un mensaje mediante el cual nosotros podamos informar o que también podamos persuadir. En su caso, en la comunicación publicitaria o en la publicidad, uno de los objetivos más importantes es precisamente persuadir a los usuarios a comprar un producto, utilizar un servicio o cambiar un comportamiento. Bien, entonces con esa frase introductoria quiero plantear la siguiente pregunta que va a ir guiando mi exposición. ¿Qué entendemos por diseño andino? ¿Sí? ¿Qué se entiende por diseño andino en nuestro contexto? Y vamos a plantear, o voy a empezar mostrando unas imágenes, ¿sí? Y digo, voy a mostrar una visión desde la investigación-acción porque voy a mostrar unos resultados de investigación formativa. Y aquí me pregunta. Entonces, por favor, quiero que miren atentamente a las siguientes gráficas para que luego me digan qué tienen en común, ¿sí? Ustedes van a observar puntualmente las siguientes imágenes y luego una o dos personas, me gustaría que una persona que esté en directo y una persona que está conectada a través de las redes, me diga qué tienen en común las imágenes que vamos a mostrar. Entonces vemos una primera imagen, ¿sí? Vemos una primera imagen acá. Es parte del proyecto de marca, sí, para por el diseñador Mailiesu. Entonces vamos observando esta primera gráfica, ¿no? Es parte del proyecto de marca Cañari. Esta siguiente gráfica es parte de la línea gráfica y algunos de elementos de packaging, como la etiqueta y como un elemento de caja para artesanía, que está trabajada bajo la línea gráfica de la marca anterior. Voy a mostrar una siguiente imagen. Aquí vemos en primer de tipografía experimental, parte del proyecto tipográfico del diseñador, ¿no? Que de igual manera trabajó bajo mi dirección. Aquí está, de cierta forma, el proceso puntual de construcción de una tipografía. Y acá tenemos el resultado final de la familia tipográfica diseñada por Ángel. Voy a mostrar una subsiguiente imagen, ¿sí? Aquí estamos mirando, en cambio, un producto artesanal
Este producto artesanal es parte de la producción de los artesanos de una parroquia denominada Cacha, que es o está asentada en la provincia de Chimborazo, ¿sí? Junto tenemos una abstracción geométrica, o digámoslo así, una interpretación simbólica de la artesanía que estamos observando, y junto a una descripción rápida de elementos visuales que conforman esta gráfica. Y cierro este grupo de imágenes mostrando tres elementos, ¿sí? Una artesanía, ¿sí? Esta es parte, tanto la imagen anterior como la imagen subsiguiente, es parte del proyecto de diseño co-creativo, que en este caso es la fusión del trabajo de un diseñador, en este caso de una diseñadora, ¿sí? Y de una artesana o de un colectivo de artesanos más bien, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo es el resultado de la fusión del trabajo de un diseñador y el trabajo de un conjunto de artesanas locales. Bien, entonces, ahora sí, espero la pregunta. Sí, perdón, la respuesta. Ahí me están escuchando y viendo, ¿verdad? Entonces, después de ver estas imágenes, a breves rasgos, ¿alguien me podría decir qué tienen en común estas imágenes que acabamos de observar? Perdona, si puedes hablar un poquito más alto porque no logré escucharte. La presencia de figuras geométricas. Ya, utilizando figuras geométricas, perfecto. ¿Alguien de la audiencia digital, alguien que esté conectado, que desee participar por chat o por audio? ¿Qué es lo que tienen en común estas figuras geométricas? Perdón, estas propuestas gráficas, ¿sí? Inspirados en los amigos. Lamentablemente no puedo escuchar muy bien. ¿Podrían hablar un poquitito más fuerte? Hola, pues yo pienso que tienen parecido que son todos símbolos pues de las culturas andinas, lo que yo veo que son similares. Perfecto, muchas gracias. Ahí sí les escucho muy bien. Perfecto, sí. Efectivamente, todas estas imágenes que acabamos de compartir, ¿sí? Intentan de cierta manera, ¿sí? Ahí estoy haciendo un recorrido nuevamente, ¿sí? Todas estas imágenes que acabamos de compartir son parte de proyectos de diseño que están inspirados, ¿sí? O que están naciendo o partiendo de la iconografía andina. Ahora, ¿qué tiene de interés o por qué nosotros intentamos o por qué dentro de la currícula de diseño en la Universidad Nacional de Chimborazo intentamos o enseñamos diseño andino? ¿Sí? Es muy importante entender, ¿sí? Es muy importante entender que no es el hecho, sí, que un diseñador o un publicista o cualquier persona que trabaje dentro de este mundo de la comunicación visual no puede apropiarse, ¿sí? No puede apropiarse de elementos gráficos, visuales, iconográficos, etcétera, etcétera, sin un debido conocimiento, ¿sí? Y sin el debido proceso técnico que conlleva aquello, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo a continuación dice, los diseños que acabamos de ver son inspirados en la cosmovisión y cosmogonía andina, ¿sí? Para ir dejando claros ciertos aspectos, la cosmogonía andina no es exclusiva del Ecuador, ojo, es pertinente a todos los países por las cuales atraviesa precisamente la cordillera de los Andes. Y la cosmovisión y cosmogonía es compartida por todos los países donde aún existen pueblos y naciones
indígenas que conservan vestigios precolombinos, es decir, que aún conservan forma de ver, forma de interpretar, ¿sí? Forma de manifestar una cultura, ¿sí? Que no fue abolida por la conquista, ¿sí? En el caso andino, entonces podemos hablar más o menos desde México, cruzando por Guatemala, toda Centroamérica, hasta llegar a Chile y Argentina, ¿sí? Entonces, esta cosmovisión, particularmente, o uno de los aspectos más importantes que una persona que va a trabajar comunicación visual inspirada en esta cosmovisión, es muy importante que tengamos en cuenta rasgos particulares tienen en sí, una primera gráfica es un dibujo de Santa Cruz Pachacuti, ¿sí? Donde nosotros podemos mirar, o donde los estudiosos de esta cosmovisión empiezan el estudio para comprender cuál es esta visión o esta interpretación de las culturas indígenas y de las culturas que se asientan o que mantienen la cosmovisión andina, ¿sí? Esta gráfica en primera instancia nos permite reconocer que desde la cosmovisión andina se considera como un todo a la naturaleza, al hombre, a la Pachamama o Madre Tierra, como se la conoce, y que estos están relacionados perpetuamente, ¿sí? Además, dentro de los procesos de comprensión de la cosmología, nosotros vamos a darnos cuenta que la cosmovisión andina está expresada por orden, número, ritmo, espacio, y que toda esta cosmovisión está plasmada en su iconología y la composición simbólica de todos los vestigios arqueológicos, ¿sí? Entonces, en primera instancia, para adentrarnos a una inspiración bajo esta visión, bajo esta forma de ver e interpretar, necesitamos conocer, ¿sí? Aspectos importantes de esta cosmovisión y cosmogonía. ¿Por qué enseñamos diseño andino? ¿Sí? ¿Por qué enseñamos diseño andino? ¿O por qué nuestra universidad consideró importante enseñar o tener dentro de su currículo la materia de diseño andino? Ecuador, sí, a partir de la Constitución del 2008, fue declarado, al igual que Colombia, por cierto, porque Colombia también comparte esto, fue declarado como un país pluricultural y multiétnico, ¿sí? En Ecuador habitamos o estamos habitando o cohabitando 14 nacionalidades. Y estas nacionalidades aún conservan en esencia su cultura. Tenemos nacionalidades indígenas en la costa, nacionalidades indígenas en la sierra, nacionalidades indígenas en el oriente. En la provincia que yo me encuentro, Chimborazo, ¿sí? La mayor parte de población es indígena, ¿sí? Y por tanto, consideramos que siendo una institución educativa asentada en un pueblo totalmente intercultural, es muy importante que dentro del proceso de formación nosotros podamos utilizar, ¿sí? La historia, los vestigios arqueológicos de estas culturas para hacer un diseño con identidad, ¿sí? Estaba revisando el dato hace saber o tener un poquito el contexto del colombiano y leía que en el censo del año 2005 en Colombia se declaraban también 87 pueblos indígenas. Entonces, eso significa que también ustedes posiblemente podrían, o más bien que lo que vamos a mirar o aprender un poquito en esta conferencia, quizá lo podrían replicar en sus estudios. Ahora, aparte de que nuestro país todavía tiene vigente estas nacionalidades con todas sus expresiones culturales, nuestro país además es rica, ¿sí? En vestigios culturales arqueológicos, ¿sí?
Aquí estamos mirando uno de los vestigios, o he puesto uno de los vestigios de una de las culturas ecuatorianas, de las culturas prehispánicas. Ahora, ¿qué son estas culturas prehispánicas? ¿Sí? Son organizaciones sociales, culturales, donde se han podido identificar tradiciones propias y maneras de vivir de acuerdo a realizaciones artísticas e intelectuales. Culturas en los museos del Ecuador, en los diferentes museos del Ecuador, sí, apreciar elementos escultóricos, elementos cerámicos, elementos textiles, metalurgia, pintura, etcétera, etcétera. Cada una de estas culturas tiene su propia historia, ¿sí? Cada una de estas culturas está sentada dentro de una de las provincias o zonas de Ecuador. Cada una de estas culturas tienen su propia organización social, sus modos de subsistencia, pero sobre todo, cada una de estas culturas presenta su iconografía presente en cada uno de sus vestigios arqueológicos. De acuerdo a los historiadores, las culturas ecuatorianas están subdivididas en 4 periodos, de los cuales a través de literatura, a través de publicaciones de texto, pero sobre todo a través de los museos, los diseñadores en el Ecuador podemos acceder a observar la riqueza iconográfica que tienen cada uno de ellos. Desde el periodo precerámico contemplado del año 7000 al año 4000 a.C., pasando por el periodo formativo que contemplan los años 4000 a.C. al año 600 a.C., el periodo de desarrollo regional que fue el más rico en producción, ¿sí?, que contempla del 600 a.C. al 750 después de Cristo, y el periodo de integración regional que contempla del 400 a.C. a 1531 después de Cristo, de los cuales de este periodo todavía existen personas que cumplen o que desarrollan los oficios heredados de sus antepasados, siendo alfareros, siendo tejedores textiles, entre otras. Entonces, bueno, antes de pasarnos al siguiente subtema, quiero hacer otra pregunta. ¿Cómo consideran ustedes como colombianos o del país de donde nos escuchan que sus territorios tienen manifestaciones iconográficas que son propias de su identidad cultural? ¿Qué me dirían? Les agradezco si nos acercamos también al micrófono para compartir su reflexión, por favor. Puede ser los que están aquí o los que están en sala virtual. Así es, cualquiera en donde estén. ¿Qué me dicen? Colombia tiene vestigios culturales, Colombia tiene de indígenas que todavía generan manifestaciones artesanales u otras donde se expresa la identidad a través de la iconografía o a través de los simbolismos. Gracias, Richard. Richard nos está comentando desde la parte virtual sobre el sombrero volteado, que es ícono de la región del Caribe, y también nos dice la mochila guayú. Gracias, Richard. ¿Quién más? ¿Alguien más de la audiencia presente? ¿Alguno de ustedes ha visto algún elemento que consideren que tiene una manifestación iconográfica? Claudia nos dice en Pasto, trabajos con el barniz. Muchas gracias, Claudia. Bien. Entonces, lógicamente, como ustedes están todavía empezando, todavía quizá no tenemos mucho conocimiento de aquello, pero como les digo, según el dato, existen 87 pueblos indígenas en Colombia y sin duda, estos pueblos tendrán sus manifestaciones iconográficas propias. Bien,
Entonces, aquí viene quizá lo de mayor interés. ¿Cómo abordamos al diseño andino? ¿Sí? ¿Cómo lo estudiamos? ¿Cómo lo desarrollamos dentro del salón de clase? ¿Sí? En primera instancia, nosotros trabajamos con un currículo orientado por competencias. ¿Sí? Por competencias. Entonces, este currículo, como toda competencia, es el conjunto de un saber, es decir, un conocimiento de cierta manera teórico, un conocimiento que es importante tenerlo antes de aplicarlo, ¿sí? Luego, un proceso cognitivo práctico, es decir, desarrollo de habilidades, y luego un proceso o una competencia de saber, es decir, la promoción o la promulgación de los valores. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros vamos a trabajar con iconografía de pueblos ancestrales, entonces es muy importante saber hacerlo bien, ¿sí? Entonces, los estudiantes aprenden, ¿sí? El proceso del lenguaje visual, ¿sí? El proceso del lenguaje visual presente en estas manifestaciones gráficas como los ejemplos anteriores, ¿sí? Entonces, dentro del lenguaje visual o dentro del mensaje visual, desde el enfoque del diseño andino trabajamos 3 niveles de códigos. El lenguaje visual, en primera instancia, que representa los aspectos morfológicos y sintácticos, es decir, la forma y cómo están organizados estos elementos dentro de esta forma, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, analizar un textil, un tejido, ¿sí? Que analizar un objeto cerámico o que analizar un objeto metalúrgico, ¿sí? Cada uno de estos elementos se trabaja con diferente material y es materias morfológicas. Y la forma, de igual manera, ya da unas primeras pistas de cómo organizar los elementos visuales dentro del plano que tengo presente. En segundo lugar, analizamos el lenguaje plástico. ¿Qué es? Que es uno de los investigadores más fuertes, ¿sí? Investigadores que trabajan más a profundidad, trabajo de diseño o de semiótica andina. Entonces, el lenguaje plástico nos ayuda a entender los procesos de concepción estética de la forma, para poder diferenciar si es que los elementos iconográficos presentes en estos vestigios se trabajan desde una visión figurativa o desde una visión abstracta. Y por último, y lo más importante, el lenguaje simbólico. El lenguaje simbólico, en cambio, es el conocimiento que nos permite interpretar, ¿sí? Las correspondencias entre los elementos sígnicos, el discurso que pretende dar ese componente y el contenido al que representa. Aquí tenemos un ejemplo gráfico también de Barbales Bassi, ¿sí? De algunas manifestaciones, ¿sí? De objetos cerámicos de diferentes culturas. Diferentes culturas, diferentes ubicaciones, pero un mismo signo, ¿sí? Pero un mismo signo. La espiral, ¿sí? La espiral y los signos escalonados. Teníamos por ahí una pregunta, me parece. ¿Le escuchamos? ¿No? Déjenme revisar el chat un momentito. Recuerden que podemos ir interactuando por chat también. No. Seguimos entonces, ¿sí? Entonces, la primera dimensión o los primeros aspectos que el estudiante de la carrera de diseño en la UNACH aprende es precisamente la parte filosófica de la cosmovisión andina y también entender cómo están configurados, cómo se interpretan los diferentes signos y símbolos presentes en los vestigios arqueológicos que nosotros analizamos, ¿sí?
Este cuadro, por ejemplo, es la extracción, ¿sí?, de un proceso de lectura semiótica de elementos iconográficos presentes en objetos cerámicos de la cultura purúa. Como ustedes pueden ver, aquí la diseñadora, el trabajo que hace es un dibujo, ¿sí? Es un redibujo de la artesanía, una abstracción de los elementos simbólicos y una lectura de lo que cada uno de los elementos simbólicos le corresponde, ¿sí? Como ustedes pueden ver acá, tenemos diferentes elementos gráficos y una lectura. Esto es una lectura apegada a la literatura científica. No es todavía un proceso interpretativo y eso es muy importante saberlo, ¿sí? En primera instancia, el diseñador se acerca a dar una lectura puntual de lo que observa, ¿sí? Hace un redibujo, ¿sí? Y luego entiende qué es lo que está siendo manifestado dentro de cada una de estas piezas. Una vez que se entienden todos estos procesos, de cierta forma, esta manera de conocer o acercarse al objeto, esta manera de dar una lectura puntual al objeto, entonces pasamos a elementos de interpretación y aplicación. Entre estos aspectos, la parte más importante que nosotros enseñamos en nuestra carrera es precisamente los elementos de composición. Y dentro de estos aspectos básicos de composición, ¿sí?, nosotros analizamos de tres formas. Las estructuras de orden, es decir, cómo se establece o cómo están distribuidos los elementos pictogramáticos o iconográficos dentro del objeto. La estructura proporcional, es decir, el artesano al momento que construyó ese objeto, cómo empezó a construir o cómo empezó a trazar dentro del objeto, y la estructura formal que nos ayuda a entender o que nos ayuda ya a hacer una interpretación desde una visión temática de lo que quería transmitir o el mensaje que quería dar. Existen 17 formas o se han documentado 17 formas de composición dentro de la cosmovisión andina. Sin embargo, las que están más presentes o las formas de composición que son mucho más visibles en los objetos analizados son dos: el trazado armónico de bipartición y el trazado armónico de tripartición. Ya vamos a ver algunos ejemplos. ¿Qué significa esto? Bueno, en diseño, uno de los principios básicos para aprender a diseñar es saber componer. Y uno de los principales aspectos para componer es saber qué estructura compositiva voy a utilizar en el formato. Cuando yo voy a hacer un arte, ejemplo, un arte publicitario, yo digo, bueno, ¿qué estructura compositiva voy a utilizar para saber dónde ubicar cada elemento con el fin de comunicar acertadamente o con el fin de persuadir? Entonces, como tenemos un ejemplo práctico, objetos están constituidos o están ordenados, ya sea en una estructura de bipartición, ¿sí?, como el ejemplo de la esquina inferior derecha, ejemplo de la esquina superior derecha, ¿sí? Aquí en esta lámina ustedes pueden mirar ya un proceso un poquito más técnico de reinterpretación, ¿sí? Este proceso ya es un proceso de reinterpretación. ¿De dónde parte? Parte de observar un objeto, traer de ese objeto los elementos iconográficos, y a partir de esa representación, entonces generar un proceso de reinterpretación para un nuevo diseño. En este caso, por ejemplo, podemos ver
una representación antropomorfa del rostro purúa, es decir, es la representación del runa, del hombre, del hombre purúa. Luego, en este proceso creativo que es de la diseñadora Joana Vallejo, hace una abstracción de elementos, es decir, retira los elementos que son poco importantes hasta que se mantenga la idea o que se pueda entender el signo. Luego tenemos creación de un nuevo módulo mediante leyes compositivas, utilizando la adyacencia para finalmente generar una estructura o un diseño que puede ser utilizado en diferentes aplicaciones. En este caso, esta estructura supermodular nos está trabajando el concepto denominado Minga o trabajo comunitario. ¿Sí? ¿Qué es importante de este proceso? Lo importante es que se entienda el significado de la representación formal y que cuando yo la reinterprete, no la reinterprete a mi manera como diseñador, sino la reinterprete obedeciendo, ¿sí?, el discurso original del pueblo o de la cultura a la que estoy representando. Y una vez, ¿sí?, una vez que ya yo he logrado desarrollar esta habilidad, esto ya es un proceso práctico, lo hacemos continuamente, entonces vamos al proceso reflexivo, que es el más complejo. ¿Por qué razón? Porque dentro del proceso reflexivo implica un proceso de interpretación. Y entonces, para poder interpretar, yo tengo que tener dominio de la filosofía andina, ¿sí? Para poder interpretar, yo tengo que tener conocimiento tanto de la visión filosófica de los pueblos andinos, pero además tengo que tener en cuenta, ¿sí?, el contexto de dónde sale la iconografía, ¿sí? Por esas razones que ya vamos a ver un instrumento, bueno, voy a mostrarles, ¿sí? Voy a mostrarles uno de los instrumentos que al cabo del tiempo hemos venido desarrollando, con lo cual nuestros diseñadores trabajan en este proceso constructivo. Fíjense, empezamos, ¿sí? Rafael, si nos escuchas, creo que perdimos tu audio, dejamos de oír tu audio. Rafael, si nos escuchas, se fue tu señal. Ahí. Se le cayó la señal allá. Bueno, pero básicamente es un pesar porque realmente estaba de calidad de contenido. Un pesar que le ha caído la señal. Esperemos a ver si se puede reconectar y terminamos de disfrutar ese contenido que no llega todos los días. El país, alguien comparta lo que se está haciendo de trabajo de diseño mirando los mundos aquí. Ya aquí ya me contestó, ya te dio cuenta. Vamos a ver si se puede reconectar y terminamos de escuchar esa conferencia. Ok, bueno, mientras se reconecta, ¿vale?
según la programación, luego de esta conferencia, sigue la de nuestro profesor Samuel, que va a ser sobre publicidad digital. Fíjense que hasta ahora en el recorrido de la mañana hemos tenido de dos extremos disciplinares amplios, pero ambos muy ricos en términos integrantes. La primera es el modelo de marketing digital, que es un mundo maravilloso para los publicistas. En la segunda, bueno, nos están contando cómo se hace para extraer el diseño mirando en otro país, lo cual también tiene muy bien nuestra profesión. Y en la parte de publicidad digital aplicada, no tanto desde el entorno académico, sino desde el entorno empresarial y del día a día del publicista que es la publicidad digital. Entonces, son complementos que enriquecen bastante bien la cartelera de film. Para quienes han estado desde primera hora, pueden entrar y regresar con un café, no hay problema. Listo, la dinámica de estos eventos, donde poder entrar y salir. Lo importante es que no nos vayamos de un momento a otro, como ustedes parecen. Y lo que sí se puede hacer es que no se aplica aquí, ¿vale? No hay ningún problema. Frente a lo que me comentan, porque a las 11 de la mañana tiene una clase, ya lo puse en conocimiento de la escuela, de decano y coordinadora docente, a ver si a través de ellos nos ayudan para que nos entiendan un poquito el permiso de estar. La última conferencia de la mañana de hoy es de la profesora Carolina Jiménez y es sobre símbolos precolombinos aplicados a la publicidad. Es de alto interés también para conectar a la mesa de la mañana sobre publicidad. Después de la conferencia sobre publicidad digital, tenemos aquí una sobre anti-gaming, que es la de las 11 de la mañana. Esa es imperdible también, porque es sobre cómo la publicidad está teniendo injerencia en los juegos, casi nada. Entonces, pues, son conferencias de alto nivel que vale la pena presenciar. En el caso tal, por supuesto, algo que sí debemos comprender todos, empezando por los que organizamos bueno, parece que ya se pudo reconectar Rafael. En el caso tal, que no se les extienda el permiso, pero por supuesto habrá constricción absoluta, porque prima la programación académica de la escuela. Que vamos a ver qué nos dicen desde la decanatura y demás, pero entendemos siempre que todos los maestros tienen autonomía en sus clases. Entonces, eso está por encima de lo demás. Es sí, por lo que el profesor lo debe a darles ese permiso para que nos acompañen hasta la hora de la tarde. Dicho esto, sé que Rafa ya está en sala, lo ven por ahí. Me dice que ya está en sala, pero cuestiones climáticas, pero les cuento un poco. La ciudad donde él está, nos contaba ahora a primera hora, están a la misma temperatura. Ellos decían, también en Riobamba, Ecuador está a la misma altura de Bogotá y desde allí está transmitiendo. Vamos a ver. Si regresa a sala, por favor. Me confirman si me han vuelto a escuchar. Mil disculpas por estos problemas técnicos. Rafael, no hay problema. Listo. Quedamos aquí en tus manos nuevamente para que completes el contenido de tu conferencia que nos tiene fascinados. Bueno, adelante. Por favor, habilitas para compartir. No puedo compartir ahora mismo. Asumo que debes ponerme como coanfitrión.
Listo. Perfecto. Entonces, estaba mostrando, sí, estaba para todos, estaba compartiendo uno de los documentos metodológicos mediante los cuales nuestros estudiantes se acercan a observar y hacer una lectura semiótica de estos objetos andinos. Y decía que estos análisis nos pueden servir tanto para proyectos marcarios, para el desarrollo de productos, para el desarrollo de familias tipográficas, como también para el ámbito de la publicidad. Entonces, esta fichita tiene en primera instancia, como ven, datos de catalogación, que nos permite ubicar el nombre de la pieza, porque muchas piezas están nombradas, la procedencia, es decir, a qué cultura corresponde, la región de la cultura, porque como ustedes pueden ver, habían culturas en Oriente, Sierra, Amazonía, el periodo del cual viene esa cultura, el uso, esto es muy importante, si son objetos utilitarios, si son objetos ceremoniales, si son objetos decorativos o si son objetos de culto, porque esto ya nos da una primera pista para saber cómo interpretar esa visión simbólica del objeto. La técnica y también los materiales. Nuestras culturas trabajaban en barro o cerámica, en piedra, en textiles, en plata, en oro o en otros materiales. Otro de los aspectos también importantes que desarrollan desde la práctica es poder conocer si el objeto observado, ¿sí?, presenta figuras geométricas, figuras antropomorfas, es decir, la representación humana dentro del objeto, figuras zoomorfas, es decir, representación de animales, figuras fitomorfas, es decir, plantas o especies vegetales, y también nos permite mirar si es que el color está siendo utilizado como signo o no. Una vez que hacen este análisis primario, entonces pasamos al proceso de digitalización. En este proceso de digitalización se digitaliza la morfología del objeto, escogiendo, como ustedes pueden ver, una base compositiva, que puede ser de bipartición o tripartición, y en estos elementos adyacentes, entonces vamos sacando los iconos o los símbolos más representativos del objeto. Más adelante ya pasamos a este proceso de análisis crítico, donde analizamos desde el punto de vista de la sintaxis descriptiva, la semántica analítica, la pragmática interpretativa, y luego hacemos una lectura iconográfica geométrica analizando su estructura de orden, su estructura de formación, su estructura de síntesis, y por último hacemos un análisis cromático para saber cuáles son los colores que podemos extraer de estos objetos para utilizar dentro de nuestras propuestas. Y algo también que es un tanto interesante es que usualmente hacemos una comparación con los principios del buen diseño y con los principios gestálticos que son propios del diseñador. Y aquí podemos mirar un objeto. Fíjense, aquí estamos, esta ya es una ficha aplicada, en este caso es extraída del Museo Etnográfico y Arqueológico de Cañar. Es un diseño en una concha Spondylus, es un objeto cerámico, es un objeto donde priman las figuras geométricas, y como ustedes pueden ver acá ya está el proceso de diseño y el proceso de abducción de los elementos relevantes. Entonces, estos elementos, para poder realizar estos elementos se requiere el conocimiento y los datos que habíamos analizado. Aquí tenemos, por ejemplo, un elemento trabajado en piedra, ¿sí?, con los mismos procedimientos y abstracciones. Y quiero terminar esta conferencia, ¿sí?, con uno de los trabajos que me parece les puede interesar, que es el que muestro a continuación. Aquí estamos viendo, ¿sí?, esto es parte de una campaña. Este es un proyecto de ilustración publicitaria trabajado por el diseñador Jonathan Guamán. Él desarrolló un proyecto de investigación donde generó una campaña publicitaria
con fines de conservación de las especies en amenaza de extinción. Entonces, se seleccionaron 3 especies que están en peligro de extinción: el cóndor, el oso de anteojos y la serpiente. Se está utilizando unos términos en idioma quichua: kuntur, ukuku y amaru. Y como ustedes pueden ver, esta ilustración no es una ilustración, digámoslo así, común, sino más bien, como podrán advertir, tienen elementos de diseño andino dentro de su composición, ¿sí? Entonces, de esta manera, les agradezco por su atención. Espero que les haya resultado de interés. Espero que les haya resultado quizá un punto de incentivo para saber que existen procedimientos en que ustedes como publicistas pueden utilizar o pueden encontrar una inspiración en su propia identidad cultural. Me quedo abierto para estas preguntas, estos minutitos que me quedan, Jairo y amigos. Rafael, bueno, un aplauso desde aquí, desde Colombia. No sé si tengan preguntas los que estén aquí de manera presencial o los que estén en sala virtual, o algún comentario que quieran hacer sobre la charla que acaban de escuchar. Lo que quieran. Párate acá para que él te vea. Aquí es la cámara. Pero ¿dónde miro? Allá. Aquí, hola. Bueno, yo tenía una pregunta y era saber cuáles son las bases para llevar una cultura de la cultura andina a la mesa para empezar a hacer toda esa reflexión que estaba hablando. Bueno, yo voy a recomendar, ¿sí? Yo voy a recomendar la lectura de 2 textos obligatorios, ¿sí? Filosofía andina de Joseph Sterman, ¿sí? Que lo encuentran en internet, es un libro de acceso gratuito, se denomina Filosofía andina, y es muy importante entender en primera instancia la filosofía andina, porque yo no puedo leer o interpretar un objeto si no entiendo la forma de pensar de las culturas andinas. Una vez que tú te involucres en esta lectura, tú vas a entender ciertos elementos importantes para poder acercarte a los objetos. Luego, un libro también de obligatoria lectura es el Semiótica Andina de Sadir Milla, que también lo tienen en la web, y que nos va a poder o les va a acercar a entender el lenguaje visual andino. Y por último, de las experiencias, lo más significativo es poder trabajar co-creativamente con las culturas. Es decir, no tratar de hacer el trabajo tú solo como diseñador o como publicista, sino involucrarte. Ejemplo, si tú vas a hacer una campaña para un producto artesanal, como antes nombraban, los sombreros de un punto específico, involucrarte, estar allí, compartir con ellos. Cuando tú compartas con ellos, con los artesanos, entonces tú vas a mirar, ¿sí? O tu proceso de inspiración va a ser mucho más fuerte que si lo haces desde afuera o si lo haces simplemente leyendo datos, ¿sí? El proceso de involucramiento con las culturas es un punto vital para hacer un buen proceso de comunicación visual desde el punto de vista del diseño andino. Vale, gracias. Gracias, Claudia, nos está diciendo que le gustó la conferencia. Qué bueno, me alegra mucho. ¿Alguna pregunta más? Tenemos unos 4 minutitos. Si no hay preguntas, opiniones. ¿Les parece interesante? ¿No les parece interesante? Si ustedes son estudiantes de Jairo, cuando quieran venir a una estancia o compartir unas clases en la universidad con nosotros, con muchísimo gusto los recibimos. Entonces, estamos siempre abiertos. Ok, Rafa, bueno, aquí ya alguien quiere comentarte algo o hacerte preguntas. Claro. Carolina. Camila, perdón, Camila. Camila, te escucho.
Bueno, pues yo considero que es como muy importante y valioso como el trabajo que se hace, ya que considero que al pasar de los años como que se ha ido olvidando este tipo de culturas. Y siento que desde Ecuador, que es una cultura muy grande y con el tema de que hablan de que es la región andina, siento que sí es como importante como el volver a retomar eso y darle la verdadera importancia, porque esos son como nuestros orígenes. Entonces, como agradecer el trabajo que tienen y pues es eso. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Sí, efectivamente, creo que el sueño de todo diseñador o también el sueño de todo publicista es lograr una campaña única, una campaña de cierta forma lo más original posible. En Ecuador estamos trabajando porque cuando veas diseño en el mundo, digas, este diseño es ecuatoriano. Así como podemos reconocer quizá el diseño italiano, así como podemos reconocer el diseño alemán, que son muy fuertes y que son muy visibles por su composición, por su color, etcétera, etcétera. Las universidades latinoamericanas tenemos ese reto de desarrollar diseño con identidad. Entonces, ¿cómo podemos hacer diseño que se interprete o que se note que es ecuatoriano, colombiano, mexicano, a través de la investigación a profundidad de nuestras culturas, de nuestras raíces y de nuestra iconografía?